Bien, hola a todos, bienvenidos a otro encuentro de estos videos explicativos e introductorios de un curso de milagros, de la pedagogía no dualista de un curso de milagros. En el video anterior habíamos iniciado la explicación del principio 1 del capítulo primero de un curso de milagros, el principio de que no hay grado de dificultad en los milagros. Y en esta oportunidad correspondía continuar, ya no de la mano del libro anterior que habíamos utilizado, el libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros del autor Kenneth Wapnick, que es el autor de referencia que estamos utilizando, la obra literaria de este prolífico autor que enseña más bien aún hoy en día después de su partida, que sigue enseñándonos a profundidad los temas introductorios y avanzados de esta magnífica obra de espiritualidad que se llama Un Curso de Milagros. El día de hoy vamos a utilizar otro de sus libros que se llama Los 50 Principios del Milagro. Vamos a mover esto acá. Ahí. Los 50 Principios del Milagro. Y empezamos con el número 1. Desde el punto de vista del video es una continuación. Desde el punto de vista del libro solamente nos estamos adelantando a la parte introductoria del libro 50 Principios del Milagro, y vamos a iniciar directamente con el principio primero, y dice así: si bien dije que esta no es una de mis secciones favoritas, creo que este primer principio es una joya. Se está refiriendo a la introducción de este mismo libro de los 50 Principios del Milagro, que yo me estoy saltando porque la introducción de este libro, la introducción a este libro coincide con el material que ya hemos presentado en los videos anteriores, que es un poco la parte introductoria, la metafísica del curso, y una breve mención a la historia del curso de milagros. En este caso lo hemos omitido y vamos a entrar directamente con la explicación que se hace del primer principio de los milagros, que para nuestros efectos es una continuación complementaria con lo que vimos en el otro libro. Vamos a ver. Perdón. Ahí. Es complementario a lo que ya vimos del primer principio de los milagros en el libro anterior. Seguimos. Es una de las afirmaciones más importantes en todo el libro, y creo que Jesús también piensa igual, porque este es un principio que aparece en distintas formas en los 3 libros una y otra vez. El primer principio de que no hay grado de dificultad en los milagros en realidad es uno de los ejes fundamentales de toda la teoría, de toda la pedagogía y de todo el sistema práctico de entrenamiento mental que tiene el curso a través del libro de ejercicios, y lo vamos a ver aplicado en diferentes formas conforme vayamos adentrándonos en la explicación, y para quienes también vayan iniciando la práctica del libro de ejercicios también lo van a ver aplicado en muchas formas y en muchas situaciones. Si pudiéramos entender cabalmente lo que significa que no hay grado de dificultad en los milagros, entenderíamos todo lo demás en el curso, porque este principio contiene dentro de sí la semilla del sistema de pensamiento en su totalidad. Como decía, es el núcleo central, o por lo menos uno de las partes que conforman ese núcleo central de todo el sistema de enseñanzas de un curso de milagros, que es el sistema de enseñanzas de
de nuestro ser interior, transmitido en este caso de forma simbólica a través de la persona de Jesús, para quienes entiendan y se hayan familiarizado con la historia del curso de milagros. El que no hay grado de dificultad en los milagros es como decir que todos los problemas del mundo son lo mismo, los que parecen mayores y los que parecen menores. No hay diferencia entre ellos. Bien, esta idea al principio a los estudiantes que iniciamos con un curso de milagros puede parecernos verdaderamente chocante, puede parecernos incómoda, incluso parece que sigue siéndolo para muchos estudiantes en teoría avanzados del curso, porque es una idea que encuentra muchas resistencias en nuestra mente. Las resistencias están ahí para hacer frente a las ideas de sanación y de corrección que vamos integrando, que nos proporciona el curso, por ejemplo. Y esas resistencias nos dicen que no puede ser cierto, que no puede ser correcto que no hayan grados de diferencia, que no hayan grados de dificultad, porque todo lo que nos reporta nuestro entorno, todo lo que nos reporta nuestro ambiente, nuestro sistema de percepción, nos habla de grados, nos habla de niveles, nos habla de diferencias, nos habla de jerarquías. Entonces nos negamos a la idea que conforma este primer principio de que no hay grado de dificultad en los milagros. Nosotros a nivel consciente e inconsciente persistimos en la noción de que sí hay grados de dificultad en los milagros. De hecho, eso es lo que nos dice la primera ley del caos, el sistema de enseñanza del ego, del cual nos habla el curso más adelante, que nos dice lo contrario al primer principio de los milagros. El ego nos dice sí hay grado de dificultad en los milagros, porque mira, hay grados, hay niveles, hay jerarquías, está a la vista, se puede percibir, lo puedes ver, lo puedes oler, lo puedes tocar. Y esto sucede porque nuestra mente ha sido diseñada y programada, ambas cosas, por la proyección de la ensoñación en todos sus niveles. Nuestra mente ha sido diseñada y programada para percibir esos supuestos niveles, esos supuestos grados, esa supuesta diferenciación, nivelación con la que nos identificamos al identificarnos previamente como cuerpos. Nosotros creemos que sí hay grado de dificultad en todo, que sí hay niveles, que sí hay jerarquías, porque, repito, eso es lo que nos reportan nuestros sentidos, eso es lo que nos reporta nuestra programación mental. Y el primer principio de los milagros, de un curso de milagros, nos aclara, nos da la revelación de que desde el punto de vista espiritual, y que se refleja en una mente sana, en una mente correcta, en una mente clarificada, a la cual todos tenemos acceso, nos dice que no hay grado de dificultad en los milagros. Y por supuesto, desde ese momento se activan todas nuestras resistencias, todas las defensas instaladas en la mente que protegen ese sistema de pensamiento del ego.
el sistema de pensamiento del ego que nos habla de las leyes del caos. No hay diferencia entre ellos. No hay diferencia entre ellos, nos dice el curso. Esto se puede entender, sigo leyendo, esto se puede entender cabalmente cuando reconocemos que afuera no existe mundo alguno. Esto se puede entender cabalmente cuando reconocemos que afuera no existe mundo alguno. Por lo menos no existe un mundo que tenga significado desde el punto de vista de la espiritualidad. Volvemos al mismo tema. Nuestros sentidos, nuestra programación, nuestra mente nos reporta un mundo de separación, un mundo de niveles, un mundo de jerarquías, un mundo de diferencias. Eso es lo que nos reporta nuestro sistema perceptual, nuestra programación mental, y eso es lo que nos aclara el mundo espiritual de que no es cierto, de que no es correcto, de que no se ve así desde la perspectiva del mundo espiritual, que es la perspectiva de la realidad, que es la perspectiva del amor. Es el conocimiento al que se llega una vez que completamos el proceso de corrección y de sanación de nuestra mente. Y es un proceso que conlleva la sanación de nuestra mente, la corrección mediante el proceso del perdón. No es algo que se espera que entendamos al inicio de nuestra carrera evolutiva de corrección, de sanación de nuestra mente. No es algo que el autor del curso, Jesús, espera que nosotros comprendamos y aceptemos en nuestros primeros pasos. De ahí que el curso contiene pues todo un sistema de entrenamiento mental para ir adaptando nuestra mente a la aceptación gradual de este primer principio tan importante de todos los demás principios del curso de milagros. No hay grado de dificultad en los milagros, no hay diferencia entre ellos, por más que nuestra mente consciente, y de hecho el inconsciente también lo hace, perciba esos niveles, perciba esas diferencias. Por más que nosotros percibamos que afuera hay un mundo, hay que entender que hemos sido programados para percibir, para entender como creíble un mundo de separación, un mundo en donde tuviera sentido, donde tuviese credibilidad la experiencia del alma mediante cuerpos que interactúan unos con otros, cuerpos que interactúan con un entorno que da fe de esa separación, que da fe de esa fragmentación. En ese escenario, nosotros entendemos que hay un mundo, nosotros percibimos que hay un mundo y nuestra programación mental sombría nos reporta que hay un mundo y nos lleva a entenderlo como real, como algo que tiene sentido, como algo que tiene coherencia, como algo que se puede percibir, que se puede explicar, que se puede ver, oler, tocar y sentir, se puede medir científicamente. Pero lo que no entendemos es que más allá de toda esa experiencia de percepción directa, en la que vemos cuerpos, en la que vemos montañas, ríos, en la que vemos un entorno, una geografía, una holografía, todo un escenario de detalles. Lo que no podemos entender en estos primeros pasos es que todo eso
corresponde a una escenografía proyectada desde niveles de la mente que no entendemos, que no comprendemos, de la cual nos hemos disociado, y para lo cual necesitaríamos todo un proceso de entrenamiento de nuestra mente para poder familiarizarnos nuevamente con esa actividad de la mente, con esos niveles de la mente desde los cuales se ha proyectado toda esta escenografía, toda esta teatralización de personajes, de eventos, de espacio, del fenómeno espaciotemporal. Por supuesto, en nuestro estado actual de las cosas, no lo entendemos así, y es entendible, es razonable que no lo aceptemos. Será en otros niveles de conciencia en los que podamos integrarlo de una mejor forma, pero el curso nos da las herramientas para ir formando las bases, el conocimiento, para ir integrando la información que nos ayuda a poder trascender esa limitación de percepción, esa limitación en nuestro entendimiento acerca de cómo percibimos y acerca de cómo entendemos nuestro papel y el papel de nuestros hermanos en toda esta, repito, escenografía, en toda esta teatralización de eventos, de circunstancias y de personajes a la que llamamos vida, a la que llamamos realidad. Pues empezando por el inicio, no hay grado de dificultad en los milagros, nos da la idea de que ahí afuera no hay un mundo, porque ahí afuera no hay nada que tenga significado. Entendiendo por significado el contenido original de nuestra mente, el contenido original de nuestra identidad, que es, no que era, que es la unidad perfecta y eterna con la fuente, la unidad perfecta y eterna con Dios. Ese es el significado, ese es el contenido original, perpetuo, inmutable de nuestra mente, de nuestra identidad como el Hijo de Dios. Ese es el significado real y verdadero. Pues allí afuera, en el mundo que percibimos, no está ese significado. Las cosas que vemos y percibimos no tienen ese significado. Más bien lo contrario, niegan ese significado, niegan ese contenido, porque las cosas que vemos y percibimos en el mundo pretende darnos testimonio falso, es un falso testigo, falsos testigos, pretenden convencernos, pretenden darnos fe de un escenario de separación, un escenario de fragmentación, de complejidad, de jerarquías, de órdenes, de niveles, de grados de dificultad. Por eso las cosas que vemos y percibimos allí afuera no tienen significado, no tienen el significado de la espiritualidad, el significado de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestra verdadera identidad. No lo tienen. Por eso ahí afuera no hay mundo. Y entender esto es la clave, una de las claves más importantes para lograr asimilar un sistema de enseñanza como el que nos ofrece un curso de milagros, un sistema terapéutico de sanación de la mente
como el que nos ofrece un curso de milagros. Esto no es algo que va de entenderlo racionalmente, puesto que el raciocinio, como una de las funciones de la mente, está severamente comprometido, severamente restringido, limitado a la percepción, y nuestro enfoque consciente, la función principal del tomador de decisiones, está enfocado en la percepción de la materia, y no hay nada más cegador que la percepción de la materia. No hay nada más cegador que la percepción, nos dice el curso, porque el enfoque consciente se encuentra severamente, repito, comprometido, restringido, limitado por la programación mental de la sombra, que niega los niveles más elevados de la mente, los niveles en los que hay luz, en los que hay claridad, en los que la mente se encuentra sana y en los que la mente refleja con fidelidad los niveles ya fuera de la ensoñación, los niveles del conocimiento, los niveles de la unidad, los niveles el nivel del cielo. En el cielo no hay niveles, aclaro. En la mente, dentro de la ensoñación, es donde creemos y aceptamos la existencia de niveles. Entonces, en esta mente sana, en esta mente clarificada, se refleja la luz mayor que proviene del conocimiento, que proviene de la unidad, que proviene del cielo. Nuestra programación mental niega esa luz, niega la existencia de esa experiencia, y para eso utiliza todos los recursos de programación mental sombría que están instalados en la mente profunda, en la mente más allá incluso del inconsciente, y el ego los usa para negar que el Hijo de Dios recuerde que tiene una mente que trascienda la parte consciente y la parte inconsciente. La sombra, el ego, lucha con todas sus fuerzas para evitar que el Hijo de Dios recupere esa sabiduría, que el Hijo de Dios recuerde que tiene una mente y que tiene el poder de tomar decisiones en contra de la opción del ego, en contra del sistema de pensamiento sombrío del ego. Repito, esto se puede entender cabalmente cuando reconocemos que afuera no existe mundo alguno. Si usted cree en la realidad del mundo, de la percepción, del mundo físico o del mundo separado, entonces tiene que creer que hay gradaciones. Hay cosas más grandes y cosas más pequeñas. Nuestro mundo, todo, que realmente, es decir, todo el mundo de la percepción, se basa en sistemas y en diferencias. Todos tenemos conceptos de grande y de pequeño, de grueso y delgado, bonito, feo, masculino y femenino, noche, día, luz y oscuridad, problemas grandes y problemas pequeños, y así sucesivamente. Nuestra idea acerca de los colores también se fundamenta en eso, diferentes ondas de luz. Estas son partes inherentes del mundo de la separación del ego, que hay diferencias en este mundo. Esto es parte de la dualidad de los opuestos, la forma en que está diseñada nuestra mente para percibir la dualidad de las cosas. Si hay algo grande, hay algo pequeño. Si hay algo bueno, hay algo malo. Si hay algo de color claro, habrá algo de color oscuro. Nuestra mente está diseñada para percibir ese sistema de dualidad, y este sistema de dualidad lo que hace es
servir de tapadera, servir de barrera, de obstrucción a la visión unificada que nos haría entender, nos haría más bien recordar que no hay separación, que el Hijo de Dios no se encuentra separado de la fuente, el Hijo de Dios no se encuentra separado de su Padre, y el Hijo de Dios no se encuentra separado en ningún aspecto y en ninguna forma. No hay hijos de Dios que están separados. No hay divisiones en la mente. Pero esto es algo que necesitamos restablecer en nuestra mente como un recuerdo, porque ha sido velado, ha sido escondido. Nuestra mente ha sido afectada. Y el milagro, la actividad milagrosa mediante el proceso del perdón, nos ayuda a restablecer esa sabiduría ancestral, a restablecer esa visión unificada. Nos ayuda a restablecer en un punto posterior el conocimiento. Mientras estemos en el mundo, en el nivel de la ensoñación, necesitamos sanar y corregir gradualmente. Necesitamos elevar nuestros niveles de conciencia, necesitamos corregir la percepción, necesitamos adquirir una visión unificadora. Pero en algún punto, al final del proceso evolutivo, ya no necesitaremos ni siquiera esa corrección gradual, esa sanación gradual, sino que llegamos al punto en el que daremos el último paso de nuestro viaje evolutivo, y después de eso Dios da el paso final de recibirnos amorosamente en nuestro estado de conocimiento de la unidad perfecta, de la perfecta unidad con Dios. Dios es el que da el paso último y definitivo, es el abrazo del Padre, el abrazo de Dios que nos recibe en el conocimiento y en la luz eterna del cielo. Parafraseando un poco y de forma muy resumida, pues lo que nos dice el curso, lo que nos dice los sistemas de espiritualidad no dualista, que es la culminación de nuestro viaje evolutivo. Pues bien, todo eso implica el proceso de corrección, implica la sanación de nuestra mente a través del milagro, para lo cual necesitamos entender que allí afuera no hay un mundo de separación, no hay un mundo de niveles, porque esa separación y esos niveles no tienen significado, porque niegan el significado correcto, el significado verdadero, que es la unidad perfecta. Una vez que creemos que el cuerpo es real, creemos entonces que hay ciertos problemas que son más críticos que otros. Si una persona padece de una enfermedad que amenaza su vida, entonces ese es un problema serio. No existe nadie en el mundo que no haya caído en esa trampa. Esto también adquiere la forma de pedir la ayuda del Espíritu Santo para algunos problemas y para otros no. O creer que Él, el Espíritu Santo, está muy ocupado para molestarse con nuestros inconsecuentes y tontos problemas. O creer que nosotros podemos encargarnos de estos por nuestra cuenta. En verdad, sin embargo, sus soluciones, las del Espíritu Santo, nos producen miedo
pues las mismas significarían el deshacimiento del ego. Nuestra mente a nivel consciente e inconsciente va siempre a activarse con el miedo cuando perciba que el tomador de decisiones se está acercando a esa introspección profunda. De unidad, de trabajo común entre el tomador de decisiones y el Espíritu Santo y el ser interior. Cuando eso sucede, se activa fuertemente el miedo. El ego va a saltar, repito, las defensas, va a saltar las resistencias, para que nos desenfoquemos de ese camino o de esa intención de corrección de la mente, de conocernos a nosotros mismos, de realizar esa introspección profunda y esa corrección profunda, y va a querer mantenernos mentalmente enfocados en el mundo externo. Para eso precisamente fue proyectado ese mundo externo, para mantenernos ocupados en él, para mantenernos agotados, exhaustos en la percepción de la materia, en la percepción de la separación, para mantenernos a ciegas en la percepción. No hay nada más cegador que la percepción. Entonces el miedo siempre se va a activar cuando pidamos ayuda al Espíritu Santo. Tenemos mucho miedo inconscientemente de aceptar la ayuda de la luz, de aceptar la ayuda del Espíritu Santo, porque eso implica la negación del sistema de pensamiento del ego, y el ego lo interpreta como un peligro, como una amenaza de disolución del ego, lo cual desde el punto de vista mental es cierto. Conforme nos acercamos a la aceptación de la luz, conforme llevemos las ilusiones de odio, de ira, de ataque, de separación, las llevamos al enfoque luminoso de la visión con el Espíritu Santo, del perdón, del enfoque consciente y profundo con la luz del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, no quedan ilusiones sombrías, no queda separación, la sombra se desvanece. Cuando introduces una luz fuerte, verdaderamente fuerte, en una habitación oscura, pues toda la oscuridad desaparece. Todas las sombras desaparecen, porque la sombra, para coexistir en un entorno, requiere por supuesto la oscuridad y requiere pues un mínimo de iluminación tenue, débil, pues que dé paso a la proyección de las imágenes sombrías, como lo veríamos en una habitación cuando apagamos la luz y jugamos con la luz débil, tenue de una vela o de una linterna, pues lo podemos ver fácilmente. Pues en el ámbito mental sucede lo mismo. Cuando llega a nuestra mente una luz tan fuerte, tan poderosa, tan innegable
como es la introspección profunda de nuestro enfoque consciente, nuestra pequeña dosis de buena voluntad, como lo llama el curso, y se une al acompañamiento siempre fiel, siempre presente del Espíritu Santo en nuestra mente, pues en esa parte, en esa función de la mente, en ese segmento de la mente, diríamos entre comillas, pues ahí no queda ninguna sombra, ahí no queda ninguna oscuridad, y eso es interpretado por el ego como una amenaza, porque el ego requiere de la sombra, el ego requiere de la ilusión, el ego requiere de la negación de la luz para ejercer su actividad disfuncional, su actividad mental distorsionada, incoherente. El ego es un subproceso mental de energía mental incoherente que ha perdido la coherencia original que existía en los primeros niveles de la ensoñación. Es un subproceso mental disfuncional que produce, si lo pudiéramos ver de forma gráfica, produce una seria desarmonía, una seria distorsión en la actividad mental, y el ego es la negación de la luz. Entonces el ego siempre va a interpretar el acercamiento al Espíritu Santo como un gran peligro que atenta contra su supuesta vida, entre comillas. Repito, para retomar el contexto, en verdad, sin embargo, sus soluciones, las del Espíritu Santo, nos producen miedo, pues las mismas significarían el deshacimiento del ego, esto que acabamos de comentar. No obstante, el propósito de estudiar un curso de milagros no es que nos sintamos culpables por caer en esas trampas. No es que nos sintamos culpables por vernos afectados por la programación mental del ego, por caer en las trampas del ego y caer en las mentiras del ego. La culpabilidad no nos sirve de nada en este camino de despertar, en este camino de recordar. La culpabilidad más bien refuerza y protege el que nos mantengamos en ese nivel de confusión y de distorsión y de enfermedad en nuestra mente. La culpa protege a la sombra. La culpa protege la idea errónea de la separación, la idea errónea de que nos separamos de Dios y de que como almas fragmentadas de la mente del soñador, de la mente del Hijo de Dios, nos encontramos separados unos de otros, y que en virtud de esa separación de unos de otros somos almas encarnadas que debemos cuidarnos de otros cuerpos, porque en este mundo existen víctimas y existen victimarios. Existe el principio de escasez, existe el principio de o tú o yo, o tú ganas y yo pierdo, o yo pierdo o yo gano y tú pierdes. Mata o te matarán. La ley del más fuerte, la ley de la selva. Y las muchas ramificaciones que este sistema de pensamiento de separación conlleva. El ego nos mantiene, la culpa que podamos sentir al estudiar todos estos temas, al analizar la pedagogía del curso y al leer sobre estas mentiras que hemos aceptado y estas estratagemas que usa el ego que nosotros hemos aceptado,
Y al experimentar culpa, debemos entender y debemos recordar que la culpa siempre va a reforzar ese mismo sistema de pensamiento. Entonces no nos sirve de nada aferrarnos a la culpa, no nos sirve de nada sentirnos culpables a propósito a cada instante, reforzando ese sentimiento de culpa, y que en lugar de todo eso lo que nos conviene es retornar a la idea, retornar al conocimiento de que tenemos mente, de que tenemos la capacidad de elegir de forma distinta a como lo hemos estado haciendo hasta ahora, a que tenemos la capacidad y el poder de elegir en favor del Espíritu Santo, en favor de las enseñanzas del Espíritu Santo, en favor del perdón, en favor del milagro, en lugar de elegir en favor del sistema de pensamiento del ego. Eso porque al inicio del estudio de estas enseñanzas del curso de milagros, muchos estudiantes inconscientemente muchas veces refuerzan la culpa al leer estos temas y al darse por la cabeza con el libro azul en cuanto a sentirse culpables y miserables por todo lo que el curso les muestra que hemos venido haciendo como almas, por ir viendo todas las decisiones erróneas que se han venido tomando desde nuestra historia como mente, nuestra historia como el Hijo de Dios soñador que decidió emprender la aventura de la ensoñación y del alejamiento de la luz, el supuesto alejamiento del Padre, que no es tal, que no es cierto, que no existe, pero así lo creímos en algún momento de nuestro viaje involutivo de la conciencia. Creímos, asumimos que nos habíamos alejado y que nos habíamos separado de nuestro Padre, de Dios, y le dimos fuerza a esa idea, le dimos credibilidad, le dimos recursos cognitivos, emocionales, le dimos forma, le dimos proyección, y estamos aquí hoy día tratando de corregir y de revertir todo ese sistema erróneo al cual el curso de milagros le llama el sistema de pensamiento del ego. Entonces, hacer conciencia con el tema de la culpabilidad. Ya iremos viendo a profundidad en próximos capítulos a detalle el tema de la culpa, pero de momento simplemente mencionar que no deberíamos, que no nos sirve, que no es funcional reforzar la culpa por ir viendo en estos inicios, ir viendo todo lo que históricamente nuestra mente ha provocado. Esto por supuesto nos lleva directamente al principio de la responsabilidad, que lo vamos a ver, que nos dice que somos responsables de todo lo que le ha ocurrido a nuestra mente en esta ensoñación. Pues bien, continuamos. La idea cabal del curso es que sepamos cuán demente estamos y cuán demente es este sistema de pensamiento, de manera que podamos cambiar de opinión acerca del mismo. Claro, a lo largo del curso se nos habla de este concepto de demencia. No es el concepto de demencia tal cual nos los presenta la ciencia moderna de la psicología, sino que es un concepto de demencia que va más allá del concepto clínico de demencia. Es un término
que utiliza el curso de demencia, que tiene más sentido en el ámbito de la psicología espiritual de un sistema no dualista como lo es el curso, que es un concepto mucho más amplio porque implica la demencia a un nivel de la mente profunda, y la psicología moderna, la ciencia de la psicología, no estudia y no llega a ese nivel de ni de pedagogía, ni de estudio, ni de investigación, ni de terapia. La psicología, con muchas dificultades, llega a abordar y a incluir en el entorno terapéutico el aspecto del proceso mental inconsciente y nada más. Más allá de eso, muy difícilmente, con algunas dichosas excepciones recientes que encontramos en la psicología transpersonal, que sí tiene el aire o la intención de ir un poco más allá, de ser un poco más abarcativo, de ser un poco más holístico. Pero la psicología tradicional, moderna, psicoanálisis o la psicología junguiana o la conductual o cualquiera de los enfoques que utilicemos, pues se quedan restringidos en un marco de referencia pues basados en el consciente y en el inconsciente cuando mucho. Y está bien, por supuesto que está bien, para los efectos en los que se utiliza como marco terapéutico, está muy bien. Pero el curso nos habla de un concepto de demencia a un nivel transpersonal, a un nivel de mente profunda, a un nivel de la actividad mental en la que podemos encontrar todos los programas mentales sombríos instalados por el ego en nuestra mente, que defienden la elección errónea que hicimos en un momento histórico de la historia ontológica de nuestra mente y de la historia ontológica del universo fenoménico, cosmogónico, que fue la elección en favor de las mentiras del ego. Y es un nivel de demencia porque cuando tenemos la capacidad de ver todo lo que ha provocado, todo lo que ha ocasionado ese sistema de pensamiento y todo lo que ha provocado nuestra decisión en favor de ese sistema de pensamiento, pues no podemos por menos que darle la razón al curso de calificarlo como demente, como un sistema demencial. Y la demencialidad radica, tal vez alguien lo podría explicar de una mejor forma, pero como mínimo podríamos decir que la demencia en este ámbito corresponde a identificar todo el daño, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el miedo que ha provocado ese sistema de pensamiento, y a pesar de eso mantenerlo, a pesar de eso protegerlo, a pesar de eso sostenerlo en cada instante y en cada decisión que tomamos como el soñador, como el Hijo de Dios soñador, que eligió erróneamente una voz de un maestro equivocado, de un maestro sombrío, una voz que negaba la luz, una voz que negaba el amor. Todo el daño que eso ha producido, repito, y la decisión de mantenerlo a pesar de eso. Eso es demencia.
porque es elegir en contra de nuestros intereses compartidos como hijos de Dios, de aceptar la luz, de aceptar el amor y aceptar la felicidad. Como mínimo está bien la calificación del curso de que es algo demente. Entonces, repito, es un concepto de demencia que va más allá del concepto tradicional clínico del que nos habla la psicología. Voy a retomar para el contexto. La idea cabal del curso es que sepamos cuán demente estamos y cuán demente es este sistema de pensamiento, de manera que podamos cambiar de opinión acerca del mismo. Ese eventual cambio sería el poder del tomador de decisiones, el poder del Hijo de Dios para elegir en favor de el perdón y en favor de el milagro, en favor de la corrección. Ese sería el punto en el cual comenzamos a revertir el sistema de mente de negación del amor. Es el momento en que comenzamos a corregir nuestra mente. No en vano es un proceso de sanación de la mente, porque esa demencia pues está instalada a nivel profunda de nuestra mente, y necesita sanación en todos los niveles y segmentos en los que creemos que está dividida nuestra mente. Nosotros lo percibimos así y nosotros inconscientemente creemos en esa subdivisión, en esos segmentos, en esa aparente división. El milagro lo que hace es corregir eso, y el milagro no ve diferencias, no ve divisiones, no ve compartimentos, no ve segmentación, y el milagro corrige allí donde pongamos el enfoque consciente en una creencia errónea y podamos y estemos dispuestos con nuestra pequeña dosis de buena voluntad a corregir esa creencia, a corregir esa idea errónea, a corregir esas emociones. Y ahí es el momento en el que llevamos las ilusiones de oscuridad a la luz. No lo contrario, no llevar la luz a la oscuridad. Ese sería un concepto erróneo muy habitual en los estudiantes de espiritualidad en general, o en los practicantes de espiritualidad en general, el concepto de llevar la luz a la oscuridad. Es un error, pero se entiende en muchas cosas de dónde proviene el error, que proviene de una confusión de niveles y de un autoengaño profundo en cuanto al proceso de evolución de la conciencia. Pero bueno, aquí nada más mencionar que el milagro corrige eso. El milagro corrige la demencia, sana la mente, y el milagro y la sanación de la mente implican que nosotros como soñador, como hijos de Dios, podamos entender, reconocer, recordar que tenemos el poder de nuestra mente para cambiar de decisión en cuanto al maestro que estamos aceptando y que estamos escuchando. Cambiar del maestro sombrío que nos enseña acerca de la negación del amor, el ego, y cambiar hacia el maestro que nos habla de la aceptación del amor, que nos habla de la aceptación de la luz, el ser interior, el Espíritu Santo, del que nos habla un curso de milagros. Eso en cuanto al tema de la demencia.
Seguimos. Usted no puede cambiar de pensamiento acerca de algo si no sabe que está ahí. El milagro nos restaura el conocimiento de que tenemos mente, de que tenemos un poder y la capacidad de cambiar de decisión para cambiar de decisión, en lugar de apoyar al sistema de pensamiento del ego y reforzarlo, escoger el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, la corrección, la sanación. El milagro nos restaura a esa capacidad. El milagro nos recuerda que tenemos mente. No la mente superficial, racional, materialista, incluso el proceso subconsciente e inconsciente del cual nos habla la psicología, sino que aquí el curso nos está hablando de recordar que tenemos una mente. El curso nos está hablando de la mente a nivel profundo, la mente a nivel profundo, abstracto, a nivel causal, a nivel emocional, la mente al nivel de la mente iluminada, la mente clarificada, en fin, un concepto completamente transpersonal de la palabra mente. El milagro nos restablece en ese conocimiento. Tenemos una mente y tenemos el poder para cambiar de decisiones. De escuchar al ego a escuchar al Espíritu Santo. De cambiar de sistema de pensamiento. Usted no puede cambiar de pensamiento acerca de algo si no sabe que está ahí. Primero debemos recordar que tenemos esa mente para en ese nivel de la mente tomar la decisión y cambiar las cosas. Así que la idea de poner al descubierto al sistema de pensamiento del ego no es hacernos sentir aún más culpables de lo que somos o más estúpidos de lo que nos sentimos, sino ayudarnos a comprender que en efecto nosotros sí creemos en esto, de manera que podamos cambiar de idea al respecto. Retomar la idea de que la pedagogía del curso y el beneficio de la pedagogía del curso nos debe reflexionar en que no nos conviene proteger el sentimiento de culpabilidad al integrar toda esta información, al integrar todos estos conocimientos, y de que podamos tener confianza en el proceso de revertir la demencia que se encuentra en la mente errónea, en la mente sombría, que se encuentra como programas mentales instalados por el ego, instalados por la sombra, que refuerzan la culpabilidad, refuerzan la idea errónea de la separación, refuerzan el miedo y refuerzan el ataque. No debemos sentirnos culpables y debemos confiar en el proceso y aceptar de una vez por todas que queremos dejar de ser dementes a ser cuerdos, a recordar que tenemos una mente y que tenemos la capacidad y el poder de cambiar acerca de las decisiones que tomamos en ese nivel causativo, en el nivel causal de la mente. Bien. Y este primer principio, el principio 1 de que no hay grado de dificultad en los milagros, nos pone en marcha con una detonación. Por lo tanto, lo que esto significa es que tan fácil es sanar un cáncer como un simple dolor de cabeza. Es tan fácil sanar una amenaza de guerra nuclear como lo es sanar una disputa entre niños, porque todo es lo mismo. Bien, repito,
como lo mencioné anteriormente, de que estas ideas de que no hay grado de dificultad en los milagros, de que es tan fácil sanar un simple resfriado como sanar un cáncer, o en este caso un ejemplo todavía más drástico, es tan fácil sanar una guerra como una disputa entre niños. Estas ideas nos pueden parecer chocantes porque por supuesto la vemos con nuestra percepción restringida, nuestra percepción limitada. El curso nos enseña que todas estas cosas vistas desde la visión unificadora, vistas desde el conocimiento de la espiritualidad, pues se ve de una forma muy distinta. Se ve como que todas las ilusiones tienen el mismo nivel, porque son lo que son ilusiones, son proyecciones holográficas de una mente errónea que ha proyectado estas ilusiones sombrías de separación, que refuerzan la culpa, que refuerzan el miedo. Por eso, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la pedagogía del curso, se nos enseña que sanar un problema que creemos que es sencillo y sanar un problema que creemos que es grande y impresionante, como lo sería una guerra, pues en realidad es todo lo mismo. En realidad es todo la misma ilusión, porque se trata de ilusiones proyectadas por la mente causal del soñador desde un nivel en el que no hay materia, no hay forma, no hay percepción tal cual la tenemos aquí, sino que se trata todo de información en un nivel unificado, el nivel unificado de la mente causal, donde el soñador simplemente decide proyectar la información que va a definir la experiencia que va a tener en los distintos planos subnivelados de la proyección mental. La mente del soñador va a tomar la decisión en cuanto a qué es lo que quiere percibir, qué es lo que quiere experimentar. Y en ese nivel de información unificada no se perciben esos niveles, no se perciben esas jerarquías, no se perciben esos grados de dificultad, porque este nivel de la mente lo que hace simplemente es procesar la información que se le pide y la procesa de forma objetiva. Y procesarlo de forma objetiva implica que para la mente causal no hay ninguna diferencia entre una enfermedad como un catarro, un resfriado o un cáncer, porque repito, no está en el nivel de la percepción, del nivel de la experiencia del plano físico, donde sí vamos a percibir, nuestra mente está diseñada de esa forma, donde sí vamos a percibir diferencias, sí vamos a percibir grados de dificultad, sí vamos a percibir magnitudes, sí vamos a percibir jerarquías, si vamos a percibir grados de dificultad en los milagros, que es lo que nos dice el ego, la primera ley del caos, de que sí hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, el primer principio de los milagros y la forma en que trabaja la actividad milagrosa, la mentalidad milagrosa que nos provee el Espíritu Santo, es no percibir ningún grado de dificultad en los milagros, visto desde nuestra mente correcta, nuestra mente clarificada, visto desde la visión unificadora del Espíritu Santo. No hay grado de dificultad en los milagros. Repito, no se espera que lo entendamos, no se espera que lo aceptemos, no se espera que lo aceptemos ciegamente, porque el curso de milagros
no es un libro de dogmatismos, no es un sistema de espiritualidad de lavarle el cerebro a nadie, de convencerlo de algo sobre lo cual no está preparado. Es un sistema más bien práctico de experiencia, de integración profunda. Es un sistema que te enseña la verdad experimentando la verdad, no hablándonos de la verdad como algo lejano, como algo que tengamos que aceptar por fe y por dogma, sino que es un sistema que nos entrena mentalmente para integrar conceptos, pero a la vez integrar la experiencia de aceptación de la luz, de aceptación de la verdad, de aceptación del espíritu, para que todas estas cosas no queden en mera teoría y queden integradas paso a paso de acuerdo a nuestros distintos pasos en el camino evolutivo. Pues es tan simple sanar un cáncer como sanar un resfriado. Para una actividad milagrosa que ocurre en nuestra mente, en el nivel de la causa. La mente es el nivel de la causa. Lo que percibimos en el plano físico en el que nos desenvolvemos no es el nivel de la causa, es el nivel de los efectos, y por eso percibimos diferentes efectos, porque se han proyectado diferentes formas, se han proyectado diferentes imágenes de ese proyector holográfico que es la mente, que proyecta la experiencia en cada uno de los niveles, y por supuesto el nivel final de todos ellos es el nivel de la experiencia en el plano físico, que es donde nos encontramos y donde encontramos el mayor nivel de restricción, el mayor nivel de aprisionamiento mental, porque estamos completamente cegados por la percepción de la forma. No hay nada más cegador que la percepción, nos dice el curso. Es tan fácil sanar una amenaza de guerra nuclear como lo es sanar una disputa entre niños, porque todo es lo mismo. Todos emanan de un punto central, que es la creencia en la separación o la creencia en la culpa. Los problemas jamás están en el mundo externo, sino en nuestras mentes. Los problemas están en la mente, están en el nivel de la causa, y luego por orden causal y por las limitaciones de la experiencia lineal espacio-temporal, que es ilusoria, luego las vemos reflejadas con una dilación o con un distanciamiento temporal, porque nuestra mente está configurada para aceptar la ilusión del tiempo y la ilusión del espacio. A nivel causal todo ocurre de forma simultánea, pero a nivel de la percepción en el que se encuentra nuestra mente actualmente, pues percibiremos todo con distanciamiento entre la causa y el efecto, el distanciamiento de la línea temporal. Temas de la metafísica no dualista que nos presenta el curso, pero que iremos abordando y trascendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Todos emanan de un mismo punto central, que es la creencia en la separación o la creencia en la culpa. Los problemas jamás están en el mundo externo, sino en nuestras mentes. Las cosas que hacemos en este mundo para aliviar el dolor se hacen en el nivel de los síntomas, lo que significa que se hacen en el nivel de la forma. Uno de los principios claves en el curso es la distinción que siempre nos pide
que hagamos entre forma y contenido. Un curso de milagros enseña que solo hay dos contenidos básicos en el mundo: Dios o el ego, amor o miedo, espíritu y cuerpo. Hay solamente dos percepciones básicas en el mundo. Una es la manera del ego de mirar un problema y la otra es la manera del Espíritu Santo de mirar ese mismo problema. La manera del ego de mirar un problema es hacernos creer que es una confirmación de que hay separación. Es un reforzamiento de la culpa y es un fundamento más para la emoción de miedo que sentimos por la separación y por el sentimiento de culpa. El ego lo ve de esa forma y lo enseña de esa forma, pero el Espíritu Santo lo ve como una necesidad de corrección, como una necesidad de sanación, y lo ve por supuesto desde la visión corregida de que no hay grado de dificultad en los milagros. El Espíritu Santo lo ve como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de enseñanza. Aprendemos enseñando. Somos alumnos y a la vez somos maestros. Aprendemos a través del perdón y enseñamos con el perdón. Entonces, ahí donde el ego nos dice que hay un problema que adquiere diferentes formas, que adquiere diferentes grados, diferentes órdenes de dificultad, el Espíritu Santo nos dice que allí hay algo que aprender, que ahí hay algo que enseñar, que ahí está la sanación de nuestra mente, que ahí está el acercamiento al amor. Un sistema completamente distinto al que se nos ha venido enseñando por medio de las religiones evolutivas, por medio de los sistemas filosóficos, por medio de la hipocresía y el sistema de valores a veces disfuncional de la sociedad. Pues el Espíritu Santo nos enseña de una forma distinta. Lo que ocurre es que estos dos contenidos aparecen luego en una miríada de formas. Cuando decimos que el contenido básico en el mundo del ego es la separación, resulta obvio cuántas formas distintas adquiere esa creencia. Es decir, hay muchas formas y hay muchas oportunidades en las cuales el ego nos enseña acerca de la separación, y en las cuales nosotros como tomador de decisiones nos enfrentamos a la oportunidad de elegir, como lo veníamos haciendo, a favor del ego, causándonos gran daño y gran sufrimiento, o elegir de una forma distinta a favor de un maestro distinto. Ese es el poder del tomador de decisiones al cual tanto miedo le tiene el ego. Algunas cosas tales como el dolor, el sufrimiento, la muerte, etc., las llamamos negativas. Algunas las llamamos positivas, lo que generalmente quiere decir que logramos lo que queremos o que las personas están libres del sufrimiento externo. Pero la cuestión jamás radica en la forma que aparece en el lado derecho de la gráfica,
La cuestión es siempre el pensamiento subyacente aquí en el lado izquierdo de la gráfica. Se está haciendo referencia a un gráfico similar al que hemos comentado en otras oportunidades que tiene el otro libro. Es un gráfico en el que simplemente se nos ilustra la diferencia entre lo que nos dice el sistema de pensamiento del ego versus lo que nos dice el sistema de pensamiento de corrección del Espíritu Santo. En el capítulo 23 del curso hay una sección que se titula Las leyes del caos. Está en la sección segunda del capítulo 23, la cual es muy difícil y una de las más importantes del texto. Esta sección describe las 5 leyes que componen el sistema de pensamiento del ego y en realidad constituyen la contraparte de los 50 principios del milagro. Entre paréntesis, ustedes pueden ver de qué lado está Jesús, puesto que ofrece 50 principios del milagro y solo 5 leyes del caos. Cierra paréntesis. La primera ley del caos es la contraparte exacta del primer principio del milagro. Esta afirma que la verdad es relativa y que existe una jerarquía de ilusiones. Algunas ilusiones son peores que otras, o algunas son mejores que otras. Repito, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Una vez usted cree que ciertos problemas son mayores que otros, tiene que creer que hay diferentes niveles de solución para los diferentes niveles del problema. Ciertamente, alguien que esté en el campo de la medicina sabe que si existe un síntoma A, usted hace A, y si hay otro síntoma, hace B, y si hay un tercer síntoma, hace A y B o alguna otra cosa. Todos son cosas muy específicas que hacemos para sanar o resolver los distintos problemas que creemos tener. Dicho sea de paso, el curso hace bien claro que no significa que no se deban hacer estas cosas, pero yo elaboraré eso más adelante cuando surja en relación con los principios del milagro, en la página 36 a 37. Y para cerrar, creo, lo único que verdaderamente sana es deshacer la creencia de que estamos separados de Dios, que es de donde procede la culpa. Como veremos luego, otra manera de explicar qué es curación sería el unirnos. Bien, lo único que sana el problema y cualquier problema en nuestra mente es el perdón, que es un reflejo que tenemos aquí en la ensoñación de la unidad perfecta que hay en el cielo. El perdón corrige la creencia errónea de que nos hemos separado unos de otros. Por eso el proceso del perdón, la actividad milagrosa, conlleva procesos de corrección y de sanación de relaciones conflictivas que tenemos unos con otros, que tenemos principalmente entre las personas más cercanas, a veces con las personas que hemos tenido conflictos, con las personas que se relacionan en nuestra experiencia de vida como almas, relaciones que necesitan ser sanadas. El proceso del perdón va corrigiendo las ideas, las creencias,
las emociones acerca de esa relación conflictuada, acerca de esa relación dañada. Y esa corrección, que es el perdón, es la que va restituyendo gradualmente en nuestra mente la noción de la unidad, porque el perdón va restableciendo en la mente la visión original que teníamos de que la mente está unificada, de que no hay divisiones, de que no hay segmentos, de que no hay compartimientos. El perdón va restituyendo en nuestra mente como almas esa idea original, ese concepto original, esa sabiduría original de que como hijos de Dios, como el soñador, la mente está unificada, y que al estar unificada con respecto al soñador mismo, está unificada también como orden causal, está unificada a la fuente, está unificada con respecto a Dios. Entonces, el perdón y el milagro que provoca el perdón es un reflejo de ese conocimiento que hay en el cielo de la unidad perfecta y eterna con Dios. Todo aplicado en cada nivel según lo vayamos requiriendo en nuestro proceso evolutivo de sanación, en nuestro proceso evolutivo de elevación de la conciencia, en cada paso que damos de la corrección de nuestras relaciones con nuestros hermanos, del perdón a nosotros mismos, que somos a quienes necesitamos perdonar con mayor urgencia, porque al hacerlo nos encontraremos en la mayor facilidad de perdonar a otros, y al perdonar a otros reforzamos el perdón a nosotros mismos. Es un ciclo coherente de sanación, es una actividad mental coherente y armónica de corrección y de sanación de la mente, a diferencia de la actividad mental de distorsión, de falta de coherencia, de desarmonía del subproceso mental llamado ego, que hace ruido, que da gritos, alaridos y chillidos estridentes en cuanto nos acercamos a la corrección y a la sanación. El ego siempre se opone y va a activar todas las defensas. Por eso el ego, y por eso la primera ley del caos nos dice que sí hay grados de dificultad en los milagros, y que como reflejo de ese grado de dificultad, pues tenemos un mundo lleno de grados de dificultad, tenemos un mundo lleno de fragmentación, tenemos un mundo lleno de divisiones, de jerarquías, de niveles, y que tenemos que ocuparnos y preocuparnos de ese mundo, de esa división, de esa fragmentación, de esos niveles, de todos esos problemas que están reflejados en el mundo, y que debemos ocupar todos nuestros recursos cognitivos y emocionales para atender toda esa parafernalia de división que vemos en el mundo. El ego quiere que nos desgastemos en ese subproceso absurdo y demente de enfocarnos en el problema, en los efectos, en lugar de buscar el problema donde verdaderamente está, que es en el nivel de la causa, que es en el nivel de la mente, porque allí encontraremos la oportunidad de tomar una decisión correcta. Primero empezando por recordar que tenemos una mente, que tenemos un nivel de la causa en el cual podemos operar, en el cual como hijos de Dios, como el soñador, tenemos la opción de cambiar las cosas, de corregir las cosas. El ego tiene miedo, terror, a que recordemos esa posibilidad, ese poder que tenemos, y por eso trata de mantenernos allá afuera, en la forma,
en la materia, en la visión cegada de la percepción. Ahí es donde el ego nos quiere y ahí es donde se empeñará en mantenernos. Por eso el ego nos dice: hay muchos grados de dificultad y debes ocuparte de cada uno de ellos. El milagro, por el contrario, nos dice: no hay grado de dificultad y yo, como actividad milagrosa que proviene del Espíritu Santo, me encargo de todo. Tú, soñador, tomador de decisiones, solo te corresponde tu pequeña dosis de buena voluntad. Solamente. Tan pequeño como el grano de mostaza que corresponde a la fe que se nos pide para la salvación, que no es otra cosa que reconocer que no hay división, que no hay separación. La expiación consiste en reconocer que no hay nada que perdonar, que no hay separación con respecto a Dios, que no hay separación con respecto a nadie, a nuestros hermanos. En eso consiste la expiación, en eso consiste la salvación, en eso consiste la fe que se nos pide que demos, nuestro libre albedrío, nuestra dosis de buena voluntad, porque Dios no va a ir en contra de nuestro libre albedrío. Y por eso, algo tan sencillo como la idea del que nos transmite el primer principio, de que no hay grado de dificultad en los milagros, que es verdaderamente sencillo, por eso es contraatacado con mucha fuerza por las resistencias, por los programas mentales sombríos instalados en la mente. Y por eso nos parece una idea tan extraña, tan ridícula, tan alejada de nuestra experiencia, que al principio nos creemos que esto es mentira, que esto viene de una secta, que esto no es aceptable, porque eso es lo que nuestra mente aprendió y eso es lo que nuestra mente repite a cada instante. Primera ley del caos: hay diferencias, hay grados de dificultad, versus el milagro que nos dice que no hay grados de dificultad. Lo voy a repetir, o esto no lo había dicho, no recuerdo. Lo único que verdaderamente sana es deshacer la creencia de que estamos separados de Dios, que es de donde procede la culpa. Como veremos luego, otra manera de explicar qué es curación sería el unirnos. Sí, ya lo había leído esto, creo. Si reconocemos que el único problema que existe es la creencia de que estamos separados, esto tiene que significar que la única manera de resolver todos los demás aparentes problemas es la unión. La unión, el religare, volver a unir las partes separadas, que era la meta, la función que tenían las religiones evolutivas, en lo cual han fallado, por supuesto. Religar, reunir lo que estaba separado, volver al conocimiento, volver a la percepción corregida, a la visión unificadora de que no estamos separados ni de Dios ni de nuestros hermanos. Fue lo que Jesús enseñó y fue lo que se negó cuando se consignaron los primeros escritos, los más tempranos del siglo I y II. Y bueno, y el resto es historia de la persecución de la iglesia por el Imperio Romano, y además de que las cosas que se consignaron en muchos escritos antiguos que fueron destruidos, o los que incluso fueron escondidos y conservados y redescubiertos en el siglo XIX, como los escritos de Nag Hammadi, los escritos de origen de sectas gnósticas y demás que fueron descubiertos, algunos en Egipto,
y en diferentes partes del Mediterráneo, pues no necesariamente tenían consignada la información suficiente, completa acerca de lo que Jesús enseñó y tal y como Jesús lo enseñó. Pero aún así tenía aproximaciones importantes. Y repito, muchas fueron destruidas, algunas conservadas y redescubiertas recientemente, tan reciente como el siglo XIX. Y apuntan un poco a eso, a ese religare, a ese volver a unir lo que se había fragmentado. Pero bueno, eso es parte de lo que implica este trabajo de elevar los niveles de conciencia. Pues bien, de momento ya estamos sobre la hora 31 minutos. De momento lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo video con cosas que quedan de este primer principio de no hay grado de dificultad en los milagros, y continuaremos con lo que queda de ver según el libro Los 50 principios del milagro del autor Kenneth Wapnick, y así iremos principio a principio, de frase por frase de este capítulo primero y de esta primera sección de los principios del milagro, que es de lo más importante y fundamental en la enseñanza y transmisión de la pedagogía de un curso de milagros. Muy agradecido de que hayan estado conmigo en esta oportunidad, y les invito a que me acompañen en el próximo video que se pueda subir recientemente, y les solicito la ayuda habitual, por supuesto, de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, de dejar sus comentarios, y espero que nos veamos próximamente en poco tiempo. Muchas gracias a todos. Chao.